La experiencia que estás a punto de escuchar es de alguien que enfrentó una de las situaciones más profundas y transformadoras de la vida. A los 35 años, esta persona estaba perdida en un ciclo destructivo de vicios y prácticas ocultas, sumergida en un abismo de desesperación. Su viaje hacia el fondo culminó en un intento de quitarse la vida. Lo que parecía ser el final, sin embargo, se convirtió en el comienzo de un viaje espiritual sin precedentes. En este relato, conocerás la historia de un encuentro con Jesucristo durante una experiencia cercana a la muerte, que transformó por completo la perspectiva de esta persona sobre la vida, el perdón y el propósito divino. A los 35 años, mi vida se había convertido en un verdadero caos. Estaba sumido en vicios que corroían mi alma y destruían mi cuerpo. Las drogas, el alcohol y la brujería formaban parte de mi día a día, y mi implicación con el ocultismo se profundizaba cada vez más. Tarot, lectura de cartas, invocación de espíritus, todo eso era parte de mi realidad, y ya no lograba distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo real de lo irreal. Las experiencias demoníacas se volvieron frecuentes, atormentándome a cada paso, y la desesperación pasó a ser mi compañera constante. Perdí la esperanza, me alejé de cualquier vínculo con la fe, y el vacío se apoderó de mí. Fue en ese estado de completa desolación que decidí que ya no había razón para vivir. Tomé una dosis fatal de medicamentos y me acosté, esperando que todo simplemente se apagase. En lugar de encontrar la oscuridad eterna que tanto esperaba, fui llevado a un lugar completamente desconocido, un desierto vasto y desolado. Allí, sentí una soledad tan profunda como el propio abismo. No era el cielo, ni tampoco el infierno. Era un lugar intermedio, un terreno árido y estéril que parecía reflejar mi propio estado espiritual. Sabía que la tierra estaba detrás, sabía que había dejado mi vida atrás, pero no lograba entender dónde estaba. Era como si mi alma estuviera suspendida, esperando un veredicto que temía recibir. La única certeza que tenía en ese momento era que mi viaje estaba lejos de terminar, incluso después de lo que debería haber sido el final. Todo a mi alrededor parecía sin vida, pero al mismo tiempo, cargado de un peso espiritual que me oprimía. Fue en ese escenario desolado que, inesperadamente, vi a mi madre. Ella estaba allí, de pie, en medio de ese desierto, como un faro en la oscuridad. En ese momento, mi confusión aumentó. Ella seguía viva en la tierra, entonces, ¿qué hacía allí? Caminé hacia ella, tratando de entender, pero no dijo nada. Su expresión era serena, y, con un gesto simple, señaló hacia un granero distante. «Mira, ahí está Jesús», dijo ella, con una voz suave pero llena de convicción. Seguí su mirada y vi una figura a lo lejos. Era Jesús, pero no como lo había imaginado. Parecía un niño, de unos 12 años, con cabello castaño y rizado, sentado frente al granero, enseñando a algunos hombres mayores que lo escuchaban atentamente. Me quedé perplejo, sin entender por qué él aparecía como un niño. ¿Qué significaba todo eso? Mi mente estaba llena de preguntas, pero algo me decía que el significado detrás de esa visión era mucho más profundo de lo que podía comprender en ese momento. A medida que me acercaba a ese granero, algo dentro de mí empezaba a cambiar. Mientras caminaba junto a la cerca blanca que delimitaba el espacio alrededor del granero, sentí una presencia que me hacía cuestionar cada paso que daba. La cerca parecía extenderse infinitamente, y cuanto más caminaba, más nítido se volvía el vacío frente a mí. Llegué al final de la cerca, donde ya no había más suelo delante de mí, solo un abismo sin fin. De repente, una voz fuerte y clara resonó detrás de mí. «Un paso más y estarás en la oscuridad eterna, y no regresarás». Esa advertencia me paralizó. Era como si una fuerza invisible me impidiera avanzar. Ese momento fue crucial. Estaba a un paso de lo que parecía ser el punto de no retorno, pero algo me impidió dar ese último paso. Sentí un escalofrío, la sensación de que, si seguía adelante, todo estaría perdido para siempre. Me di la vuelta, y entonces lo vi a él nuevamente. Esta vez, ya no era el niño que había visto antes. Delante de mí estaba un hombre, de unos 33 años, la edad en que, según la tradición, fue crucificado. Estaba del otro lado de la cerca, mirándome directamente. Sus ojos eran profundos, penetrantes, pero no había juicio en ellos. Había, sí, una seriedad y un peso que me hicieron retroceder. Esa mirada me obligaba a enfrentar la verdad sobre mí mismo, sobre mis pecados, sobre todas las veces que había fallado. Cada recuerdo, cada error, emergió de forma abrumadora,
como si estuviera reviviendo cada momento de mi vida al mismo tiempo. Era como si toda mi existencia estuviera siendo revelada en esa mirada, sin que se necesitara una sola palabra. Estaba desnudo frente a Jesús, y Él me permitía sentir el peso de mis decisiones. Esos instantes parecieron una eternidad. Quería desviar la mirada, huir de ese enfrentamiento, pero algo me mantenía allí, inmóvil, frente a Él. Entonces, de repente, la expresión de Jesús cambió. Una sonrisa serena apareció en su rostro, una sonrisa que irradiaba paz y comprensión. Se inclinó levemente, extendió la mano y tocó mi hombro. Te perdono. Vas a enseñar mi palabra al pueblo, dijo él, con una voz que resonó en mi alma. En ese momento, sentí una mezcla de alivio e incredulidad. ¿Cómo podría Jesús perdonarme, después de todo lo que había hecho? ¿Cómo podría Él confiar en mí, un pecador, para enseñar su palabra? Pero su toque, su sonrisa, transmitieron una certeza que no podía negar. Había sido elegido, no por mis méritos, sino por su gracia. Y en ese instante, comprendí que mi vida tenía un propósito que nunca había imaginado. Después de ese encuentro, Jesús me mostró algo que no podría entender de inmediato. Me llevó 16 años adelante en el tiempo, donde vi una versión futura de mí mismo enfrentando desafíos que jamás podría haber imaginado. Jesús me hizo ver que, a pesar de todo lo que enfrentaría, su fuerza siempre estaría conmigo. Me explicó que la relación con Dios trasciende cualquier religión o denominación. No se trata de seguir reglas o rituales, sino de cultivar una relación íntima y personal con Él. Jesús me mostró que el verdadero camino hacia la salvación es aquel que se recorre en comunión directa con Él, sin intermediarios, sin divisiones. La cerca que vi en la visión no era solo una barrera física, simbolizaba mis pecados, una división que necesitaría superar para alcanzar la plenitud en Dios. Con el paso de los años, las lecciones que Jesús me enseñó en ese desierto comenzaron a tener sentido. Cada símbolo, cada palabra, llevaba un significado profundo que solo pude comprender a medida que crecía en mi fe. La cerca, el granero, el desierto, todo eso representaba el camino espiritual que estaba destinado a recorrer. Jesús me preparaba para enfrentar la vida con una nueva perspectiva, una visión renovada de lo que realmente importaba. Y, más que eso, me dio la responsabilidad de compartir esas revelaciones con otros, de enseñar su palabra a aquellos que, como yo, estaban perdidos y necesitaban orientación. Hoy entiendo que Jesús me estaba mostrando no solo a mí mismo, sino también el camino que muchos otros necesitarían seguir. Me reveló que, al igual que yo, todos tienen la oportunidad de superar sus barreras internas, de derribar las cercas que los separan de Dios. La misión que me fue dada es la de llevar este mensaje al mundo, demostrar que, independientemente de cuán lejos nos hayamos desviado, el perdón y la redención siempre están a nuestro alcance. Todo lo que necesitamos hacer es rendirnos a Él, permitir que su fuerza nos guíe y aceptar el amor incondicional que Él nos ofrece. Hoy, al reflexionar sobre mi viaje, me doy cuenta de que esa experiencia cercana a la muerte fue el inicio de una transformación completa en mi vida. Decidí, desde ese momento, entregar mi vida a Jesús, abandonando los vicios y la vida de pecado que me había consumido durante tanto tiempo. El camino hacia la redención no fue fácil, fue un proceso doloroso, lleno de desafíos y recaídas. Pero en cada tropiezo, me levantaba con más determinación, siempre recordando el toque de Jesús y sus palabras de perdón. Él me mostró que el verdadero amor, el amor que todos buscamos, solo puede encontrarse en Él. Y es ese amor el que nos transforma, el que nos da la fuerza para superar nuestros mayores miedos y desafíos. A lo largo de estos años, Jesús ha sido mi guía constante, revelándome verdades ocultas en las Escrituras y ayudándome a comprender el significado profundo de esa experiencia en el desierto. La cerca que antes me separaba de Él fue derribada, y hoy, mi mayor deseo es compartir este mensaje de esperanza y redención con el mundo. Quiero que todos sepan que, sin importar cuán lejos se hayan desviado, siempre hay un camino de regreso, y Jesús está esperando para recibirlos con los brazos abiertos. Mi misión ahora es llevar este mensaje a todos los que estén dispuestos a escuchar, para que también puedan encontrar la paz y el propósito que solo Él puede ofrecer. Gracias por permitirme compartir mi historia. Que las palabras de Jesús resuenen en sus corazones y que puedan encontrar el mismo perdón y la misma redención que yo encontré. Entreguen sus vidas a Jesús, hagan de Él el Señor de sus vidas, y permitan que Él los guíe en su camino espiritual. Que Dios los bendiga a todos, en el nombre de Jesús.